Feliz sábado a cada uno de ustedes, apreciados hermanos y amigos, que hoy, a esta hora, se congregan para adorar el nombre de Dios y en estos momentos vamos a iniciar el repaso general de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos a esta emisión especial de tu programa Reflexiones de la Biblia. Luchando con la fuerza de Cristo. Este fue el título de la lección de esta semana y evoca una serie de figuras poderosas que sin duda contribuyeron al fortalecimiento de nuestra fe. La lección comienza hablando de la experiencia de dos personas, pero esta vez yo quiero hablar de la experiencia de dos personas a quienes conocí personalmente. Sé que puedo hacer mención de sus nombres, por cuanto lo que he de decir es para la gloria de Dios y el exaltamiento de estas dos personas que formaron parte de mi vida en algún momento de mi experiencia. Me refiero al pastor Itamar de Paiva y a su señora Ruth de Paiva. Estos dos misioneros brasileños llegaron a Colombia por allá en la década de los 1980. El pastor Itamar tuve el privilegio de que fuese profesor mío. Me dio clases en relación con la práctica pastoral y otros elementos propios del quehacer teológico. Su esposa, la profesora Ruth, me dio a mí filosofía de la educación y también me compartió el inglés, me enseñó, o por lo menos intentó enseñarme el inglés. Tiempo después ellos se fueron y la noticia que nos llegó a nosotros nos sacudió. Un hijo de ellos, no preciso el nombre, si era Ruimar, Elimar, no me acuerdo cuál de ellos, fue asesinado de una manera brutal junto con su esposa cuando ambos estaban cumpliendo una labor misionera en Filipinas. La niña pequeña vio el asesinato de sus padres. A ella también el sujeto intentó hacerle algo, no preciso bien toda la historia, lo que sí sé, que es lo que quiero destacar, es que el pastor de Paiva y su esposa Ruth, después que el asesino fue capturado, tiempo después, ellos enfrentaron ese crisol, enfrentaron esa dura prueba, pero el amor de Cristo que había permeado la vida de ellos, efectivamente logró que el perdón llegara a sus vidas. Esto fue anecdótico. En Filipinas, lo que hizo la señora Ruth con su esposo de ir a la cárcel y perdonar al asesino de su hijo y de su nuera, quedó reseñado en los medios de comunicación locales de ese país. ¿Qué motivó a los esposos de Paiva a propiciar ese perdón inmerecido a este hombre que les arrebató la vida a dos de sus seres más amados? Hermanos, no hay respuesta distinta al amor de Dios. Pero también conocemos casos de personas que han afrontado situaciones similares y en vez de emitir perdón, en vez de otorgar el perdón, se llenan de rencor y buscan la venganza. Eso es connatural en el ser humano, la venganza, el deseo de cobrar por la propia mano. Lo que otro me hizo, yo quiero también vengarme. No dudo que en el corazón de nosotros todavía pueda pervivir ese espíritu de venganza. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo podemos nosotros luchar con la fuerza de Cristo? ¿Cómo pudimos durante esta semana sobreponernos a ciertas situaciones? Por ejemplo, yo encuentro de que personalmente les hablo y creo que ustedes me acompañarán también en esto. Nos hemos preguntado, yo quiero hacer mucho mejor las cosas para la honra de Dios. Yo quisiera prosperar en mi vida espiritual, quisiera elevarme, quisiera escalar un peldaño más en la escalera del conocimiento de Dios que me acerca cada día más a la patria celestial. Pero nos encontramos con una realidad. Nosotros queremos, pero no podemos. ¿A qué se debe eso? ¿Es que acaso Dios no tiene poder para ayudarnos a transformar nuestro corazón? Claro que Dios tiene poder. Para Dios no hay nada imposible. Esta es una frase que usted la habrá escuchado en múltiples ocasiones
y capaz que tú mismo la hayas enunciado. Para Dios no hay nada imposible, pero pero el hecho de que no haya nada imposible para Dios debe ser entendido de la siguiente manera. Dios no forza la voluntad del ser humano. Para Él, eso se constituye en un imposible. Él no puede violentar nuestro libre albedrío porque nos convertiríamos entonces en autómatas. Si esto llegase a ocurrir, Satanás, el adversario de Dios, tendría todo el argumento para decir que Dios manipula a los seres humanos. En consecuencia, Dios ha permitido que nosotros enfrentemos situaciones, pero que nos podemos sorprender cuando de rodillas le pedimos que cambie, que transforme nuestra forma de pensar. Porque cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, el actuar también va a cambiar. Porque antes que actuar, yo pienso. Y cuando permito que el Espíritu Santo genere en mí ese cambio, por supuesto, renueva en mí, dice el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Genera en mí, cambia. Dame otro espíritu. Eso siempre ha sido el deseo de todo cristiano. Y la lucha del espíritu en nosotros es una lucha violenta. Me refiero al utilizar la palabra violenta porque nuestras pasiones se oponen a la influencia del Espíritu Santo. Por naturaleza nosotros somos rebeldes y nos alejamos de Dios. El triunfo que el Espíritu Santo logra en nosotros realmente se constituye en todo un milagro. El Espíritu Santo nos seduce, nos habla a nuestro intelecto y después que nos ha mostrado la verdad, Él no nos obliga a aceptar la verdad. Después que nos ha mostrado nuestro pecado y nos induce al arrepentimiento, Él no nos obliga a arrepentirnos. Finalmente, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, un ser real como lo es cualquier otro ser espiritual como los ángeles, caídos o no caídos, genera en nosotros un deseo de buscar a Dios. Y a pesar de que tiene tanto poder, no nos obliga. Finalmente nos termina diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Y cuando nosotros decidimos colaborar con Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que la mejor forma de vivir es obedeciendo a Dios, el Espíritu tiene todo el poder y utiliza y despliega todas las herramientas que están diseñadas para alcanzar la mente humana y desde adentro generar un cambio, una transformación en nuestra corriente de pensamiento. Y ahora nos encontramos con que tenemos el poder para hacerle frente a la tentación, para luchar contra cualquier adversidad. Pero curiosamente, ese poder que ahora nosotros sentimos, no lo generamos nosotros, nos lo proporciona el mismo Dios. Esto es maravilloso. Dios sabe que nosotros somos débiles, pero no forza nuestro albedrío, nos seduce en el sentido de la palabra en cuanto a mostrarnos qué es lo mejor. Y una vez que ha logrado que nuestra atención se centre en Él, y una vez que ha logrado que nosotros nos demos cuenta que hay algo mejor para vivir, es entonces cuando una vez le entregamos a nuestro Dios el manejo de nuestro corazón, de nuestra mente, de manera libre, espontánea, ahora Dios nos otorga poder. Y cuando antes no podíamos controlar una pasión, cuando antes nos era imposible dominar un hábito, ahora vemos de una manera increíble que Dios nos otorga un poder y actuamos en obediencia a Dios. Pero no te olvides, querido hermano y amigo, que aquí entra la cooperación divino-humana. Dios nunca, por favor, jamás violentará tu albedrío. La decisión que tú tomes después que Dios haya desplegado toda una artillería, entre comillas, de bondades, de misericordia, todo lo que Dios quiere ofrecerte, después que Él te lo ha mostrado, tú y yo decidimos. Y la decisión que nosotros tomemos, Dios la respetará, porque forma parte de ese acto creativo, nuestra individualidad. Ahora nosotros podemos estar con dudas respecto a ¿será que yo podré vencer?
¿Será que este mal genio, este temperamento hostil que yo manejo, será que esta tendencia a la mentira, será que el orgullo que fluye en mí, o será que el egoísmo que a borbotones trata también de manejar y de surgir de mi vida, será que yo lo podré derrotar? ¿Será que yo podré vencer? La palabra de Dios dice que el poder de Dios es eficaz, pero depende de nosotros. No creamos a estos predicadores que nos vienen diciendo que una vez que tú te has arrepentido, ahora el Espíritu Santo te va a poseer en plenitud y va a generar esos cambios en ti, tú simplemente sentado en una poltrona, mirando televisión, meciéndote y dejando que el Espíritu haga ese trabajo en ti. Jamás lo vas a lograr. Necesitamos la cooperación divina-humana. Acuérdate, Dios no forza tu albedrío. Y si no lo forza, pues tienes tú que tomar la decisión para que Dios actúe en tu vida. Esto implica que nosotros debemos tener voluntad, y una voluntad pero bien sólida, una disciplina que nos permita a nosotros no ser objeto de la tentación. No ser objeto, no de la tentación, porque la tentación siempre nos va a llegar, pero sí vamos a tener más poder para resistir a la tentación a medida que nosotros disciplinemos nuestros caracteres y nos obliguemos voluntariamente a renunciar a ciertas cosas que ya sabemos que nos hacen daño. Vamos a colocar un ejemplo utilizando la gastronomía para tal fin. Cuando a una persona le detectan que tiene el colesterol o los triglicéridos elevados, los médicos inmediatamente le van a recomendar una serie de acciones. Deja de consumir grasa, deja de consumir azúcares, haz ejercicio. Y si es posible, porque el colesterol está muy elevado, le mandan unos medicamentos para que éste se reduzca de la manera más drástica posible, pero acompañado con una dieta saludable. La persona ya ha sido informada de que posee una hipercolesterolemia muy alta, o tiene dos opciones: o sigue consumiendo o sigue viviendo de la manera como ha venido comiendo y viviendo, o le hace caso a Dios. O le hace caso al médico. Análogamente, así ocurre también con nosotros. Yo puedo tener el deseo, pero si yo no me disciplino, si esa persona de la que estamos hablando hipotéticamente no se disciplina y deja de consumir azúcares, grasas, harinas refinadas y todo eso, y hace deporte, a esa persona le puede pasar factura más adelante con un ataque súbito al corazón o una trombosis o cualquier accidente cerebrovascular. Necesitamos disciplina para poder vencer y cambiar ciertos hábitos. Eso Dios nos lo puede proporcionar siempre y cuando nosotros aceptemos que necesitamos ese cambio. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado con esto de los sentimientos. En la actualidad no son pocos los cristianos que dicen: es que yo siento que esto es bueno, es que a mí me parece que esto no es malo, a mí me hace tanto bien hacer esto. Oh, queridos, pero es que los sentimientos de nosotros son sentimientos que están controlados por nuestra naturaleza pecaminosa. No le debemos dar mucho crédito a lo que nosotros sintamos, porque cuando nosotros estamos alejados de Dios, ¿qué sentimiento puede estar purificado? ¿Cómo puedes tú decir: esto que yo siento es bueno cuando estás alejado de Dios, que es la fuente de toda bondad? Por eso, no le sigas el juego al enemigo cuando te plantea la opción de dejarte guiar por tus sentimientos. Acuérdate que nosotros no tenemos claro ni siquiera lo que deseamos. Es más, el apóstol Santiago nos ha dicho que nosotros oramos a Dios y muchas veces le pedimos cosas que ni siquiera sabemos por qué se las estamos pidiendo. A veces, dice el apóstol Santiago, pedimos cosas y no sabemos ni para qué las estamos pidiendo, pero Dios sí sabe lo que nosotros deseamos. Por eso, ten cuidado con el manejo de los sentimientos. No seamos un pueblo sentimentalista. Dios no es de sentimientos, Dios es de revelación, Dios es de voluntad revelada. Por eso, cuando quieras saber qué desea Dios, qué pide Dios para ti, no le pidas información a tus sentimientos. Ve a las Sagradas Escrituras
y permite que sea la palabra escrita la que te diga qué es lo que Dios espera, y aunque tus sentimientos no estén en armonía con la palabra de Dios, echa tu suerte con Dios, que al echar nuestra suerte con Dios estamos completamente seguros. Y cuando nosotros echemos nuestra suerte con Dios, vamos a tener que tomar decisiones radicales. En el texto de Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 29, dice Jesús: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por supuesto que esta declaración de Jesús no se debe tomar de manera literal, porque si así fuese, más de uno estuviésemos tuertos o capaz ciegos o completamente lisiados porque nos hemos quitado los brazos o las extremidades. A eso no está apuntando el consejo de Jesús. Lo que Él viene hablando es acerca del pecado. Y para vencer el pecado hay que tomar decisiones radicales. Hay personas, que las conozco porque he sido pastor de ellas, que en alguna ocasión utilizaban muchas joyas. No estoy hablando de si usar joyas es pecado o no es pecado en estos momentos. No me quiero meter por ahora en este terreno, pero sí sé que la Biblia tiene orientaciones precisas. Una dama quería ser miembro de la Iglesia Adventista y venía toda aperifollada, con prendas por todas partes. La junta de iglesia no quería bautizarla porque consideraba que esta hermana todavía no cumplía los estándares que la iglesia había establecido para tal fin. Pero la hermana tosudamente dijo: yo me bautizo así o no me bautizo. Frente a esa posición, la iglesia decidió bautizarla y, oh sorpresa, después que la hermana salió de la pila bautismal, se presenta en público y comienza a quitarse prenda por prenda, hasta que se despojó de todos esos ornamentos de oro y los entregó como un donativo a la iglesia. Nunca más volvió a utilizar eso. Tomó una decisión radical. Entonces, ¿qué es lo que está afectando en tu vida que necesite también una decisión radical? Todos nosotros necesitamos decisiones radicales en nuestra vida. A veces nos toma tiempo. A veces no queremos hacerlo, nos gusta tanto, hemos jugado tanto, hemos coqueteado tanto con el pecado, hemos tenido tanto flirteo con un pecado, un hábito, que nos resulta a veces difícil dejarlo. Pero es el momento de tomar esa decisión radical si quieres realmente entrar a la patria celestial. Y Dios no te está pidiendo nada del otro mundo. Nada de lo que te está pidiendo realmente tú lo necesitas. Son nuestros sentimientos engañosos los que creen, los que nos hacen creer que eso es necesario para nuestra vida. Por eso, mi querido hermano y amigo, cuando Dios te llama a ti, a que sigas su camino, Dios no te pide que lo sigas por un año, ni por 5 ni por 10. Dios te dice a ti: mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Hay una ilustración muy interesante que la obtuvimos al leer la lección de esta semana, y es la experiencia de Jacob. Jacob, recuerden ustedes que era un engañador, un tramposo, un embaucador, era una persona no confiable. Si no, pregúntenle a su hermano Esaú después del engaño. Y eso le ocasionó a Jacob un problema serio. Él no tenía conciencia tranquila. Había engañado al papá, le había robado la primogenitura al hermano, había engañado a medio mundo y sale huyendo. En ese deseo de buscar paz, él se encuentra con su tío Labán, y ya ustedes saben el resto de la historia. Labán resultó 3 veces peor que Jacob. Pero Jacob tenía algo, él deseaba agradar a Dios. Y una noche, cuando él sabía que su hermano Esaú venía a su encuentro, Jacob se fue solo del campamento a orar, a tener un encuentro personal con Dios. Y cuando estaba orando, ustedes recuerdan en la lección pasada que hablábamos del Génesis, que sintió una mano en su hombro y él pensó que era Esaú y comenzó a luchar de una manera desesperada por su vida. Cuando estaba luchando, el contrincante lo tocó en el muslo y lo descoyuntó. Con ese acto, Jacob se dio cuenta que su oponente no era cualquier ser humano, era nada más y nada menos
que el Hijo de Dios antes de su encarnación, el ángel de Jehová, aunque estaba todo enclenque, aunque Jacob estaba todo despaturrado, no tenía fuerza en sus piernas y ya estaba realmente exhausto, se aferró, perseveró, luchó y finalmente obtuvo la respuesta. ¿Qué era lo que Jacob estaba buscando? ¿Que Saúl lo perdonara? También. Pero lo que Jacob más buscaba era saber que Dios lo había perdonado y que podía contar con la presencia de Dios. Y Dios se lo dijo, cuenta conmigo. Es más, te voy a cambiar el nombre y en vez de ser ese tramposo, te voy a llamar Israel, el que lucha con Dios y vence. Y Jacob salió fortalecido de allí. Eso mismo te puede pasar a ti, pero persevera, querido, persevera. ¿Será posible que entonces Dios necesite dislocar nuestra cadera para que le prestemos atención? Yo no creo que todos los seres humanos vivirán la experiencia de Jacob. Dios nos trata a nosotros de manera diferencial, de manera especial. Él sabe cómo acercarse a nosotros y cómo hablarnos, porque tenemos caracteres diferentes. Él nos conoce porque nos formó, pero si fuese necesario, Él lo haría porque te ama. Porque te ama. Ama a tu familia, ama a tus hijos, a ese hijo díscolo que anda por allí dándote dolores de cabeza. Dios lo ama. Y a veces uno cree que ese muchacho ya no tiene remedio y muchos padres han descendido a la tumba sabiendo de que sus hijos no estaban en la iglesia. Pero gloria a Dios. En su misericordia, Dios permite que la semilla que tú implantaste en tu hijo germine y lleve frutos de arrepentimiento y de vida eterna. Por eso, persevera, mi querido hermano, persevera. Y finalmente, cuando tu voluntad se ha entregado a Dios, la voluntad humana, junto con la voluntad divina, hacen que la voluntad del hombre se vuelva omnipotente. No tu voluntad, sino cuando la voluntad de Dios se une a la voluntad humana y el hombre permite que Dios actúe en su vida, la voluntad del hombre se torna omnipotente porque está recibiendo de parte de Dios el poder y la fuerza para seguir adelante en su carrera cristiana. Por eso, no te sorprendas de que seas probado. Hubo un hermano que me llamó para preguntarme si los cristianos debían ser probados, que a su criterio, hasta ese momento, él no acepta de que los cristianos tengan que ser pasados por el crisol. Yo le mencioné una cita del Espíritu de Profecía, quedamos a seguir dialogando y sé que este hermano ve este programa. Y cuando lo vea, yo le digo al hermano, Dios estará contigo porque eres un hijo bueno de Dios. Pero perseveremos, queridos. Por eso en este día yo te digo a ti, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.